no es un hecho, no es un hecho político, ni es un hecho de la realidad que sea una discusión de esta última semana. El conflicto salarial nos atravesó casi durante toda la gestión, arrancamos y ya prácticamente entrado el año, en el mes de enero, tuvimos las primeras medidas de fuerza por Claro. no poder cumplir, por no contar con los recursos para poder darle, como le había dejado firmado, prometido para que lo cumpla el próximo intendente, el anterior intendente Oscar Luciani. En ese marco nosotros comenzamos a trabajar con los sindicatos y con los empleados municipales para lograr una incorporación al sueldo básico que podía pagar el municipio, que pudiera pagar el municipio sin comprometer los recursos. Una incorporación posible, ¿no? Claramente, y sin comprometer la prestación de los servicios. A todo esto claramente nunca nos imaginamos un contexto de pandemia como el que surgió en el mes de marzo, 19 de marzo, cae el aislamiento obligatorio por COVID y a los pocos días de haber declarado los sindicatos de los trabajadores municipales un paro por tiempo indeterminado, levantaron de manera sensata también en ese momento la medida de fuerza. Eso que hizo que el municipio vaya cumpliendo con el pago no remunerativo durante todo el año 2020 hasta el mes de julio, un mes en donde como Departamento Ejecutivo y a instancias de un pedido de los sindicatos logramos un acuerdo de incorporación al básico que lo estamos terminando de pagar recién en el mes de noviembre, con el sueldo del mes de noviembre. A todo esto, y a pesar de haber suscrito un acta los tres delegados de los tres secretarios generales de los tres sindicatos, donde reconocían que no iba a ser posible tener una paritaria 2020, donde además firmaron que no iba a haber una paritaria, comenzaron con un reclamo de un bono extraordinario de fin de año, un bono navideño que para la familia municipal es un uso y una costumbre. Y claramente el intendente dio la instrucción de atender ese reclamo. La vocación del intendente municipal Leonardo Boto fue atender el reclamo de los trabajadores. Empezamos a generar esquemas para poder darles un bono que estuviera a la altura, ¿sí?, de un hecho significativo para el sueldo de los empleados municipales. Y eso hicimos. No solamente nos ocupamos durante todo el año 2020 de cancelar las deudas que había dejado la gestión anterior y la incorporación de un 25%, porque lo que es importante destacar es que en el transcurso del año 2020, con una pandemia en el medio, la gestión municipal incrementó el sueldo de los trabajadores municipales en un 25%. Lo cual representa una erogación importante en cuanto a dinero. Una erogación muy importante. El municipio de Luján actualmente, al día de hoy, a este mes, de hecho en el día de ayer, a pesar del paro, los trabajadores del área de sueldos, de la contaduría municipal, hicieron la liquidación de los sueldos y 100 millones de pesos. La masa salarial del municipio de Luján son 100 millones de pesos líquidos, que es lo que mandamos al banco para poder transferir, ¿sí? Destacar en esto que, además, por una decisión también política del intendente Leonardo Boto, desde el mes de enero, prorrogado en el mes de julio, a instancias de una emergencia económica y administrativa que declaramos como gestión por el desastre que encontramos, todos los sueldos de la planta política se congelaron, ¿sí?, a diciembre del año 2019. No obstante eso, los trabajadores percibieron lo que tenían que percibir, cancelamos las deudas, pagamos deudas de horas extras, terminamos con una medida de fuerza de los médicos del hospital en el mes de enero porque no les pagaban los sueldos, les pagaban los sueldos descalonados, ¿sí? Le pagaban por un lado a los municipales, después le pagaban a los jefes, después le pagaban a los médicos. Bueno, eso se terminó. Se terminó. Ahora, hoy, el municipio tiene que reunir 100 millones de pesos todos los meses solamente para cubrir sueldos. ¿Y el resto después? Y el resto, claro. y esa también fue el planteo. En esta semana, y ustedes deben estar al tanto, tuvimos, ¿sí?, porque nosotros pusimos sobre la mesa la mejor propuesta que teníamos para los trabajadores y las trabajadoras municipales. No bastaba. Hubo un acercamiento y una intención de los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, de acercar a las partes. Tuvimos, junto al intendente, al jefe de gabinete, al secretario general, una reunión con los concejales, ¿sí?, un conjunto de 6 concejales que se conformaron en comisión para atender este tema. Y el día lunes, a instancias de esa reunión y a partir de una nueva gestión del intendente con la gobernación, se consiguieron los fondos para poder mejorar esa propuesta. ¿Y esa propuesta de qué consta? Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué el otro día Santiago Vera, secretario general de Trabajadores Municipales, Sí. dicen que la propuesta nunca se tocó, que siempre es la misma?
hay una contradicción entre lo que ellos dicen y lo que ustedes... o uno está Claramente, contando. nosotros por eso también lo que hicimos en todo este tiempo fue hablarle no solamente a los secretarios generales, a los representantes de los sindicatos, sino que además llevar esa comunicación a los empleados. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tuvimos es la comunicación con los empleados municipales. ¿Por qué? Porque nosotros, yo particularmente, que formo parte de las reuniones Claro. de negociación con los sindicatos, junto con Facundo Romero, hablamos de una cosa, insistimos con un concepto, aclaramos un concepto, lo explicamos con gráficos y después el acta no se lee. Después no se le transmite en la asamblea lo que realmente es esa propuesta